Jeremías. Los miércoles por la noche nosotros estamos estudiando los libros y esta noche vamos a ver el libro de Jeremías y vamos al libro de capítulo 7 de este libro Jeremías, y quiero leer 2 versículos para usarlo como texto, y vamos a empezar más luego a mirar cada capítulo. No vamos obviamente a hacer todos los capítulos esta noche. Yo creo que probablemente vamos a llegar hasta el capítulo 7, pero poco a poco. El propósito es a darnos un repaso para recordarnos las historias que nosotros vemos en este libro, en los libros del Antiguo Testamento, dan un repaso, y también que ustedes puedan ir a su hogar y a mirar estos libros más en detalle, a leer los capítulos y a ver lo que Dios tiene para ti. Jeremías capítulo 7, vamos a leer versículos 23 y 24, después oramos y entramos a estudio esta noche. Versículo 23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la durez de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, gracias por este privilegio de enseñar un poquito aquí del libro de Jeremías. Pido, Señor, que estos pasajes, estos versículos, este repaso que vamos a dar esta noche, que podemos recibir bendiciones. Señor, que uno de estos versículos pueda agarrar a nosotros, podemos pensar sobre nuestra relación contigo, y Señor, que podemos entender un poquito más de tu amor, más de tu palabra, que nos dé un deseo para cada día leer más de estas historias que tú tienes para nosotros, para aprender y aplicar en nuestra vida. Dirígenos esta noche en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un niño, cuando estaba cuidando o enseñando niños un día, que pensó que las bendiciones venían, lo más alto que tú eras, pues las bendiciones estaban como en un shelf, ¿verdad? Como tú pones libros. Y cada vez que él crecía, pues se buscaba más bendiciones. Y cada año crecía más y más y buscaba más bendiciones. Y él pensaba que lo alto que eras, los más bendiciones se podían recibir. Pero realmente, cuando pensamos sobre las bendiciones, lo más bajo, nosotros vamos en humildad, nosotros vamos a ver más bendiciones en vez de nosotros a llegar más alto como él pensaba. Cuando nosotros somos más humildes, cuando nosotros bajamos nosotros mismos, vamos a ver más bendiciones. El Señor nos va a usar más en nuestra vida. Ahora, este libro de Jeremías vamos a encontrar muchas bendiciones. Quiero empezar primeramente con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En cuanto nosotros leemos cada vez que empezamos un libro nuevo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es importante nosotros entender que todo que nosotros leemos en la Biblia, Dios lo escribió. Y muchos hoy en día tienen el problema, dice, pues un hombre escribió la Biblia. Jeremías escribió este libro.
Y es cierto, Dios usó a Jeremías para escribirlo, pero la palabra de Dios fue inspirado. Las palabras salieron de Jeremías para poner las palabras de Dios en cuanto nosotros encontramos aquí en este libro. Quiero dar un repaso rápido a recordarnos de los libros que ya estudiamos, con una palabra que nos enseña qué historia tenía en cada libro. Como Génesis habla sobre el principio de todo, de la humanidad, de todo. Éxodo habla sobre la salida, cuando los israelitas salieron de Egipto. Levítico habla acerca de los levitas, sus trabajos en el tabernáculo. Números, obviamente significa números, el censo que ellos cogieron. Deuteronomio, segunda ley, fue la segunda vez que Moisés a la segunda generación tenía que explicarle a ellos las leyes. Esos son los 5 libros de la ley. Ahora los libros históricos, los 12 libros, empezando con Josué, que significa conquista. Cuando Josué le llevó a la nación de Israel a su tierra prometida. Vemos a Jueces, donde habla sobre los jueces de la Biblia, los 15 jueces, los 13 que encontramos en el libro de Jueces y los 2 que encontramos en el libro de Samuel. Vemos el libro de Ruth, que habla sobre el amor. Primera Samuel, que habla sobre la transición desde los jueces que estaban gobernando la nación de Israel hasta el primer rey, que fue el rey Saúl. Segunda Samuel habla sobre la vida de David. David fue segundo rey de la nación de Israel, hijo de Saúl. Primera Reyes, vemos la división de los reinos. Vemos entre los 12 tribus, 10 fueron parte del norte, y 2 de ellos, Judá y Benjamín, fueron parte del sur. Y ahí vemos la división de los reinos. Segunda de Reyes, en la cautividad de los reinos, vemos que por su desobediencia al Señor, la parte norte fueron cautivos por los asirios, y la parte sur fueron cautivos por Babilonia. Primera de Crónicas, vemos los primeros 9 capítulos, las genealogías. Los próximos capítulos habla sobre el repaso de Primera Samuel. Segunda Crónicas habla sobre los eventos pasados, repitiendo Segunda Samuel y el libro de Reyes. Esdras habla sobre la restauración. Ellos ahora entran en Jerusalén, empiezan a construir el segundo templo. Nehemías habla sobre reconstruir, cuando están reconstruyendo la pared de Jerusalén. Esther, vemos la preservación, el cuidado de los judíos. Después llegamos a los libros poéticos, los 5 libros poéticos. Job, vemos el sufrimiento. Salmos, vemos las alabanzas. Proverbios, vemos de la sabiduría. Eclesiastés habla sobre la vanidad. Cantares, vemos el amor de los matrimonios. Después llegamos a los libros profetas, o de los profetas mayores. Isaías, que habla sobre el Mesías, y Jeremías, vamos a llamar este libro el Llorón, y va a hablar sobre por qué esa palabra llega a mi mente cuando hablamos sobre Jeremías. Ahora sabemos que este libro de Jeremías fue escrito por el profeta Jeremías, por el título de este libro. Jeremías fue un sacerdote y también un profeta. El propósito de este libro, iglesia, era para avisar la nación de Israel. Dios le dio a Jeremías una visión
Y esta visión, lo que él vio fue que pronto Israel o Judá y Benjamín, la parte sur de Israel, iban a estar en cautiverios. Los babilonios iban a venir, le iban a destruir a Jerusalén, le iban a llevar a ellos como esclavos. Y esa fue la visión que Jeremías tenía. Esa fue la predicación que Jeremías iba a llevar a la nación de Israel para decirle, a darle aviso: mira, lo que viene para ustedes no es bueno. Tiene que regresar a los pies de Jesucristo. Y ese fue el propósito de este libro de Jeremías. Sabemos que Jeremías era un joven cuando Dios le escogió a él para llevar este mensaje. Cuando Dios fue a Jeremías, le dijo a Jeremías: Jeremías, yo necesito que tú lleves este mensaje a la nación de Israel. Jeremías probablemente tenía como de 13 a 17 años. Sabemos que era un joven. Pero como joven, Dios le usó a él grandemente. Yo pensaba que iban a venir un poco más jóvenes, porque jóvenes, le falta algunos jóvenes esta noche. Pero quería decirle a los jóvenes y también a todos que también Dios le usa a ellos, los jóvenes, le llaman a ellos para un trabajo, para llevar el evangelio a los amigos, a su escuela, para que ellos le den el evangelio a ellos. Y Dios le llamó a ellos para usarle a ese trabajo. Jeremías a ese tiempo estaba viviendo cuando la nación de Israel, la parte norte, que ya ellos entraron en cautiverio de los asirios, y Jeremías estaba viendo todo lo que estaba pasando. Y por eso él puede dar aviso a la parte norte de Israel, de Judá y Benjamín, porque ya él vio qué pasó a la parte norte. Ya él vio como los asirios vinieron y escogieron como esclavos a la parte norte de los 10 tribus que estaban en el norte. Los israelitas estaban lejos de Dios. Ese fue el problema. El problema en el Antiguo Testamento, cuando los reyes y los jueces, el problema más grande es que los israelitas estaban lejos de Dios. Empezaron a veces a seguirle a Dios, y cuando Dios le castigaba a ellos, pues ellos regresaban a Dios. Después de unas semanas, unos meses, ellos siguieron a desobedecer a Dios. Y vemos esta misma historia, este mismo camino de esta nación de Israel, que obedecían a Dios, desobedecían. Y Dios le dio un aviso a ellos que si ellos, obviamente durante el Antiguo Testamento, Dios le dice, si ellos obedecen, solamente obedecen a Dios, Dios le va a bendecir a ellos. Iglesia, es lo mismo para nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos da a nosotros bendiciones. El problema que tenemos nosotros, como tenía la nación de Israel, es que a veces nosotros queremos a tener otros dioses. El mundo es un dios para nosotros. Los placeres del mundo es un dios para nosotros. Otras cosas puede ser un dios. Lo que tú pones encima de Dios es un dios para ti. Sea el celular, sea televisión, sea tu esposo, tu esposa, sea comida, lo que sea. Dios es primero. Si tú bajas a Dios para abajo y pones otra cosa encima, ese va a ser tu Dios. Y esta historia lo estamos viendo todavía hoy en día. Cristianos desobedeciendo a Dios, Dios permitiendo castigo en su vida, con el propósito que ellos regresen al Señor. Dios permitió que la norte parte de Israel, que sean cautivos de los asirios, y ahora Él manda a Jeremías para una vez hablar con Judá, Benjamín, la parte sur, para decirle, hey, cristianos, tenemos que levantarnos porque la visión que Dios me dio a mí, lo que viene para ustedes, lo que viene para nosotros, no es algo bueno. El profeta Jeremías fue conocido como el profeta llorón.
¿Por qué le llama a Jeremías el profeta llorón? ¿Quién sabe? Alex. ¿Eso es correcto? Sí. Él dijo que escribió el libro de Lamentaciones, que ese libro es un libro triste que habla sobre muchas dificultades, pero la razón que le llaman profeta llorón es porque Jeremías pasó mucho tiempo llorando por la nación de Israel, llorando porque cada vez que predicaba, y vamos a ver que por 40 años Jeremías predicó, estaba dándole el aviso y nadie le escuchaba a él. Y tú sabes que, iglesia, nosotros como padres podemos decir que nosotros somos padres llorón. Yo soy un padre llorón, no sé cuántos están conmigo, pero nosotros a veces, y si tú tienes un hijo, una persona en su familia que está apartado de Dios, o tú siempre estás predicando a ellos, tiene que regresarlo a los pies de Dios. Y nosotros tenemos personas así, y pasamos tiempo orando por ellos, pasando tiempo clamando a Dios por ellos, que Dios cambie su corazón, y pasamos tiempo llorando por nuestra familia. ¿Cuántos ha pasado un tiempo llorando por una persona en su familia? ¿Amén? Hay tiempos en nuestra iglesia en cual yo, porque a veces paso tiempo dando consuelo y dando consejos a una persona y parece que a veces queremos que yo haga una decisión y cambie, y los pastores, ¿verdad? Los pastores a veces pasamos tiempo llorando por las almas de la persona en la iglesia, porque nos duele tanto que queremos que los miembros de la iglesia sigan a Dios en los pasos, caminos de Dios. Y cuando vemos una persona después de sabiendo que conocen la Biblia y vemos que ellos están apartados, que no tienen nada que ver con el Señor, eso duele a nosotros y debe de doler a ti también como miembros de la iglesia. A ver a otros en la iglesia apartados de Dios le da tristeza. Y nosotros podemos ser padres llorón. Como Jeremías, él lloraba para el pueblo de Israel. Cambia, regresen al Señor. Y ellos no querían. Y por eso he pasado mucho tiempo, y cuando leemos este libro, pasando tiempo que en versículo dice que el estómago de él tenía tanto dolor. Por lo que él vio, por la visión que Dios le dio a él. Iglesia, nosotros vemos de nuestra familia el camino que ellos van y sabemos los resultados. Sabemos que si ellos siguen caminando en ese camino, lo que va a pasar a ellos en el final no es algo bueno. Y Jeremías vio lo que iba a pasar a la nación de Israel y vio algo que no era bueno. Y por eso quería avisarle a ellos que tiene que regresar al Señor. Sabemos que Jehová le dijo a Jeremías que no podía tener una esposa, no podía tener niños, probablemente para que su familia no tenga que sufrir durante este tiempo de esclavitud o cautiverio. Jeremías predicó por 40 años y todavía, iglesia, nadie le estaba escuchando a él. Yo me puedo imaginar yo predicando aquí en esta iglesia 40 años y nadie en la iglesia obedeciendo a Dios. Nadie teniendo un deseo para entregar su vida a Dios. Sería difícil, ¿verdad? Nadie le gustaría ser pastor de una iglesia donde nadie quiere obedecer a Dios. Pero Jeremías por 40 años fielmente predicaba a un pueblo en cual ellos no tenían nada que ver con el Señor. Querían servir sus dioses. Difícil. Vamos a ver en los próximos capítulos que... deja que llegue ahí, no quiero adelantarme con esa parte. Pero en un sentido yo entiendo lo que Jeremías estaba pasando en predicando 40 años, porque a veces nosotros como pastores, como dije antes, predicamos y deseamos que
que la gente regrese al Señor y no pasa. Y parece a veces que ni le está escuchando las predicaciones. A veces yo sé que no están escuchando porque están diciendo que sí, pero los ojos están cerrados. Están diciendo que sí, ¿verdad, Alex? Pero iglesia, yo me tengo que recordar, si recuerdan el domingo por la mañana, yo me tengo que recordar, ustedes tienen que recordar cuando nosotros compartimos el evangelio a una persona y no escuchan. En el libro de Samuel, en capítulo 8, cuando Samuel, el pueblo quería un rey, y Samuel se sentía mal porque ellos clamaban para un rey, y Dios le dijo a Samuel, no te apures porque ellos no te están desechando a ti, me lo están haciendo a mí. Iglesia, cuando nosotros compartimos el evangelio a una persona y lo sentimos mal porque no están escuchando y no quieren recibir al Señor, tenemos que recordar lo que Dios le dijo a Samuel. No están desechando a ti, están diciendo no al Señor. Cuando tocamos las puertas y le cierran la puerta a nosotros, no quieren escuchar, tenemos que recordar que no están tirando la puerta a nosotros, era el Señor. Y un día ellos van a ver ese día donde tenían la oportunidad de oír el evangelio. Sabemos que muchos de las otras profetas que nosotros hablamos tenían gran éxito. Hablaba sobre una visión, la nación regresaba al Señor, pero para Jeremías era algo diferente, porque él no tuvo éxito. Él clamaba y predicaba, pero nadie en la nación de Israel quería cambiar su vida. Nadie quería escuchar a Jeremías y la visión que tenía. Lo que aprendemos nosotros de la vida de Jeremías es que como todos los creyentes, como todos nosotros pasamos por tiempos difíciles. Los profetas fueron humanos. Ellos siendo profetas pasaron por depresión, pasaron por tiempos desanimados. Jeremías, nadie escuchándole, tenía tiempo donde él sentía desánimo. Se sentía como, wow, no sé qué hacer, depresión. Y nosotros pasamos tiempos como pasaba el profeta. Pero Dios, como hizo a Jeremías, Dios le dio ánimo a él. Dios le levantó a él durante esos tiempos difíciles. Iglesia, Dios nos levanta a nosotros, Dios nos da ánimo a nosotros cuando nos sentimos de depresión, cuando lo sentimos que otros no quieren escucharlos a nosotros cuando estamos compartiendo el evangelio. Esto es parte del crecimiento espiritual de nosotros. Gálatas nos dice que la carne y espíritu siempre están en pelea. La carne quiere pecar, el espíritu quiere hacer lo bueno. Y esa pelea nosotros batallamos todos los días en nuestra vida. Jeremías tenía que llevar este mensaje a Israel y le trajo a él, Jeremías, angustia en la vida de él. Y muchos no le querían a él. Iglesia, nosotros tenemos un mensaje para llevar a la gente aquí en Mayagüez. Ustedes, miembros en cual Dios te trajo aquí a esta iglesia, con dones para edificación de esta iglesia, Dios te puso aquí en Mayagüez para que nosotros llevamos el evangelio a todos que están alrededor de nosotros. Tenemos que llevar el evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos. Y probablemente nosotros vamos a llegar a un tiempo donde ellos nos van a rechazar. Te vas a sentir como no lo están escuchando. A nuestra propia familia, cuando compartimos el evangelio con ellos, ellos tampoco, siendo familia, quieren escucharnos a nosotros. No sé si te ha pasado a ustedes. Están rechazando a nosotros, pero realmente están rechazando el mensaje. Ellos no quieren arrepentirse, pero el castigo de ellos en el final va a ser el infierno.
si no tienen a Jesucristo como Salvador. Cristianos, muchos de nosotros, cuando salimos a dar el Evangelio, como pasa a muchos cristianos, después de nosotros compartir una vez con una persona, nosotros decimos, ya. O 2 veces, me cerraron la puerta, yo no voy, no quiero hacerle tomar nada. Yo no soy una persona que pueda tocar puertas y para la persona rechazándome cada vez. Y después de un tiempo, después de 1 o 2 veces, cristianos dejan de ir a visitar porque no quieren, no les gustan que otros les rechacen a él el Evangelio. Iglesia, Jeremías predicó para 40 años fielmente para dar el Evangelio. Nosotros tenemos que seguir predicando, seguir poniendo semillas, seguir poniéndole agua para Dios darle resultado. Pero no podemos renunciar. No podemos decir, no quiero hacerlo más. Tenemos que mantenernos fiel siempre haciendo el trabajo en cual Dios nos llamó a nosotros. Vamos a empezar, hasta Dios les permite nosotros a mirar estos capítulos. Vamos a empezar el capítulo 1 de Jeremías y a ver algunas cosas sobre esos capítulos. Capítulo 1, siempre es bueno leer el primer versículo de cada libro porque nos enseña mucho sobre el libro que vamos a leer. Versículo 1, Jeremías capítulo 1, versículo 1, nos dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Sabemos que Jeremías fue hijo de pastor. Sabemos que fueron de tribu de Benjamín. Sabemos que Jeremías fue profeta durante el reino de Osías en Judá. Y en este capítulo 1, nosotros vemos el llamado de Jeremías. En versículo 5 dice, un versículo en cual nosotros conocemos mucho. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, de ti por profeta a las naciones. Iglesia, este versículo nos dice a nosotros que antes que Jeremías fue pensado de sus padres, Dios tenía un plan para él, para ser profeta de la nación de Israel. Antes que sus padres pensaron, antes de todo, antes que llegó al vientre, Dios ya tenía un plan para él. Cristiano, esto es lo mismo para nosotros. Antes que tus padres pensaron sobre ti, Dios ya tenía un plan para tu vida. Dios ya tenía un trabajo, lo que Él quiere que tú hagas para Él. Este versículo se usa mucho para cuando muchos hablan sobre el aborto. Y es un buen versículo para nosotros entender que Dios tiene un plan para nosotros antes que nosotros llegamos al vientre. Versículo 6. Vemos que Jeremías, a edad joven, versículo 6 dice, y yo le dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías estaba diciendo, ¿cómo tú me quieres a mí como profeta? Yo solamente soy un joven. No podía hablar y hacer el trabajo que Dios quería para él. Y Dios le dice a Jeremías, vaya donde yo te mande, habla lo que yo te digo.
no tenga miedo de nadie, miedo de nadie, porque yo estoy contigo, yo te voy a proteger. Si Dios me dice eso a mí, yo voy a tener mucha confianza en el Señor. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar en español, yo tenía el mismo sentido. Yo pensaba, yo no puedo hablar. ¿Cómo yo me voy a llevar allá arriba disparates que todavía digo hoy en día? Y Dios me dice, quiero que haga un trabajo, yo te voy a ayudar a hablar. Gracias, Señor, que poco a poco estamos llegando al conocimiento de Evangelio. Me falta mucho para eso. Pero Dios nos da las palabras. Dios le dio las palabras a Jeremías. Dijo, mira, yo tengo un trabajo para ti. Lo que yo te diga que haga, tú lo vas a hacer. Lo que yo te diga que hable, tú lo vas a hablar. Y te voy a guiar en tu camino en todo que yo te voy a ayudar. Todo lo que tú tienes que hacer. ¿Cuántos de nosotros cristianos le damos a Dios esa misma queja cuando nosotros vamos a testificar? Cuando Dios dice, quiero que vaya a visitación, a visitar una familia o a tocar la puerta, si nosotros como cristianos le decimos a Dios, Dios, yo no puedo hablar. Pero los que salen saben que a veces nosotros visitamos y Dios nos pone palabras en nuestra boca. Les recuerda los versículos que nosotros tenemos en nuestra mente y corazón. Esos versículos vienen otra vez y nos ayudan. Pero nosotros usamos esa excusa muchas veces. ¿Qué yo digo? La palabra dice que Dios tocó la boca de Jeremías y le dijo que está poniendo sus palabras en la boca de él. Después en este capítulo Dios le da a Jeremías 2 visiones. Dios le estaba enseñando que desde el norte de los babilonios venían a hacer destrucción o a destruir a ellos, y que vaya a avisar a la nación de Israel sobre lo que va a pasar. Y animan a ellos a regresar al Señor. Pero en el final Dios le da a Jeremías seguridad que todo va a estar bien. Hay 3 cosas importantes que Jeremías hizo aquí en este capítulo 1. Él oyó el llamado de Dios. Él vio la visión de Dios. Y él obedeció lo que Dios le mandó a él hacer. Llegamos a capítulo 2. Ahora vamos a ver lo que yo llamo los 12 sermones de Jeremías, que corre de capítulo 2 a capítulo 25. Estos son los mensajes que Jeremías dio a la nación para que ellos regresen al Señor. En este capítulo vemos que tribu de Judá no fueron fieles a Dios. Vemos que el versículo 1 dice que Dios le dio palabra a Jeremías para Jerusalén. Y cuando Dios habla sobre la nación de Israel, Dios compara Israel como una esposa y un esposo. Habla como ellos como el honeymoon. ¿Cuántos se recuerdan el tiempo de honeymoon, verdad? Para nosotros fue ayer. Para otros fue muchos años. Pero Dios compara a la nación de Israel, le lleva a ellos como de honeymoon. ¿Se acuerdan? Te saqué de Egipto. Recuerda todas las bendiciones que yo te di. Recuerda que cuando una persona estaba contra de ustedes en la batalla, ustedes ganaron. Y le llevó a ese tiempo de ese honeymoon stage de esposo, esposa, para recordarle las bendiciones que Dios le dio a ellos. Pero como matrimonios, vienen tiempos difíciles.
Y Dios le pregunta a ellos por qué ellos le rechazaron a Dios. Y como una esposa corriendo de su esposo después de ese honeymoon stage que ellos tenían, de obedeciendo a Dios, de obedeciendo lo que Dios quería para ellos, en el camino de Egipto, y después ellos empezaron a servir otros dioses, sabiendo que todo estaba bien en un momento. Ahora la nación de Israel estaba corriendo de Dios. Dios dice en este capítulo fue como una prostitución. Querían otros dioses. Se enamoraron de otros dioses. Estaban sirviendo a otros dioses como otras naciones. Pero iglesia, estos dioses fueron dioses muertos. Se estaba olvidando de las bendiciones que Dios le dio a ellos, un Dios vivo. Y en vez de servir a un Dios vivo, ellos deseaban a servir dioses muertos. Pero Israel van a saber una mal decisión que ellos tomaron sobre corriendo y sirviendo a otros dioses muy pronto. Porque ahora ellos van a ver el castigo que Dios le va a dar a ellos. Vamos a ver que cuando Israel clamaron a Dios, que Dios le dice a ellos, ¿dónde está el Dios falso que tú servías? Me está llamando en nombre mío, quieren regresar, pero ¿dónde está ese Dios falso que tú estabas sirviendo? ¿Dónde está Él? Pídele ayuda de Él. No venga donde mí. Iglesia, no sean como la nación de Israel, que muchos cristianos hacen hoy en día. Cuando vienen tiempos difíciles se olvidan de Dios. Corren de Dios como Israel hicieron. Muchas veces cuando todo está bien, cuando todo está perfecto y parece que toda nuestra vida está corriendo bien, muchos cristianos se olvidan de Dios también. Y después claman a Dios cuando todo está mal. Porque se fueron de los caminos de Dios y regresan a Dios clamándole a Él. Israel fue cautiverio o cautivos de los asirios y los babilonios. Pero nosotros somos cautivos de este mundo. Somos esclavos de los placeres de este mundo. Cristianos a veces caminan, se van de Dios y caminan del mundo y ahora son esclavos, como Israel fueron esclavos de los asirios, de babilonios. Nosotros mismos somos esclavos del mundo. Iglesia, tenemos que entender que problemas empiezan en nuestra vida cuando nosotros lo dejamos de Dios, lo alejamos de Dios. Cuando nosotros lo alejamos de Dios, ahí estamos viendo y vemos que los problemas empiezan en nuestra vida. Israel era un buen ejemplo de eso. En capítulo 3, Dios dice que Israel no quiere regresar a Él. Le dice que es como una esposa que es divorciado, que tiene muchos amores. Y Dios dice que porque ellos tienen otros dioses. A este capítulo vemos que Dios, por su desobediencia, causa que no llueve a ellos. Y no trayendo lluvia, la nación de Israel todavía rechazaban a Dios. Interesante que Dios a veces deja en nuestra vida cosas pasar, permitir cosas pasar en nuestra vida para nosotros regresar a Él. Pero todavía pasamos por esos tiempos difíciles, viendo que son tiempos difíciles y nosotros no regresamos a Dios. Dios permite que cosas pasan, tribulaciones y pruebas en nuestra vida con el propósito que nosotros regresamos a los brazos de Dios. Pero
teniendo o pasando por esos tiempos difíciles, todavía no lo levantamos y no regresamos a Dios. Cristianos, cuando vienen tiempos difíciles en nuestra vida, tenemos que preguntar: Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda sobre esta tribulación? Tenemos que entender que a veces Dios permite cosas pasar para que nosotros regresamos a Él, para que nosotros acercamos más a Él. Pero a veces Dios permite cosas pasar por decisiones malas que nosotros tomamos como cristianos. A veces Dios permite cosas pasar en nuestra vida, no solamente para nosotros, porque nosotros siempre podemos aprender, pero también para otra persona. Pero siempre es para la gloria de Dios. Siempre durante la prueba o siempre durante la tribulación debemos de decir gracias a Dios y que otros vean qué Dios está haciendo por medio de nuestra situación. Que otros vean que Dios es bueno. Que otros vean que Dios sana. Que otros vean que Dios provee para nosotros en medio de la tribulación. Todo es para la gloria de Dios. Pero es una lección para nosotros aprender también. Cristiano, ¿qué es tu actitud cuando tú estás pasando por tiempos difíciles? ¿Qué es tu actitud como cristiano cuando Dios permite cosas pasar en tu vida? Dios permitió muchas cosas pasar a la nación de Israel para que ellos regresen a Él. También vemos que durante el desierto ellos venían a Dios, Dios les bendecía, pero otra vez se apartaron de Dios. Tenemos que aprender, cristiano, que siempre es mejor para nosotros cuando estamos en los caminos de Dios. Israel después pidió por misericordia para que Dios le mande lluvia a ellos, pero Dios le dijo a ellos que fue muy tarde. Dios le dijo a Jeremías que Judá no aprendió nada. Judá estaba viendo que la nación de Israel fueron cautiverios de los asirios. Ellos vieron con sus ojos la tribulación que Israel estaba pasando, pero en medio de todo que ellos vieron con sus ojos, todavía no querían regresar al Señor. ¿Cuántos de nosotros aprendemos de los errores de otros cristianos? Vemos y sí, wow, yo aprendí de la lección que ellos están pasando para que eso no me pase a mí. Y nosotros viendo los sufrimientos de otros, nuestros amigos, nuestra familia, nosotros podemos aprender a no hacerlo. La nación de Israel podía aprender de la parte norte de Israel cuando ellos pasaron por el sufrimiento, pero no aprendieron nada. Ellos siguieron rechazando al Señor. Yo aprendí de mis 4 hermanos y mi hermana, pues yo era el bebé de la casa y tenía hermanos que tenían 1 año más que yo, y cada vez que ellos hicieron algo malo yo aprendí. Y yo vi que cuando mi mamá sacaba la correa, que lo que ellos hicieron yo no debo de hacer. Y yo me salvé yo mismo de muchos. Sí, yo tenía otra palabra, pero no voy a decir por si acaso. Yo me salvé de muchas chancletas, correas y cables y cosas así, porque mis hermanos lo cometieron primero. Nosotros podemos aprender de otros cuando vemos el castigo o lo que ellos pasen en su vida, y nosotros podemos decir, yo no voy a hacer eso. La nación de Israel, la parte sur, debía de aprender de parte norte. Capítulo 4, Dios le pide a los israelitas que regresen a Él y dejen los ídolos que ellos estaban sirviendo. Dios dice que si ellos
hacen esto, que ellos van a ver la bendición de Dios. Este mismo mensaje que vemos durante el Antiguo Testamento. Ustedes obedecen, van a ver la bendición de Dios. Pero Dios le da el peor caso si ellos no regresan a Dios. Si ellos no vienen a los pies de Dios, Dios le va a dar a ellos un castigo. Dios le dice que si ellos no regresan a Dios, que van a ver la ira de Él. Y que la ira, en este capítulo, dice que va a ser como fuego, que nadie puede apagar. Y después le dice que Él va a traer destrucción para Israel. Está hablando de Babilonia viniendo y destruyendo Jerusalén. Él dice que el león va a salir de la cueva. No sé si están en el zoológico y hacen un anuncio y dice: el león salió de la cueva. ¿Cuántos van a correr? Yo. Ven acá. Jeremías empieza a darle detalles, porque Dios le dio la visión. Ya Jeremías sabía lo que iba a pasar, y Jeremías, cuando predicaba a ellos, le daba detalles de todo lo que iba a pasar cuando Babilonia iba a venir. Y todavía rechazaron a Dios. Jeremías le dice que a Jehová que él antes estaba hablando de la paz, y ahora a Dios estaba cambiando y hablando más de destrucción. Obviamente porque Dios sabe que ellos siguieron rechazando, ahora era tiempo para el castigo. Y en el final, Jeremías dice que él tiene tanta tristeza, tanta preocupación por la nación de Israel, que le duele a él, duele su estómago. ¿Cuántos cristianos tenían una preocupación en su vida que le duele su cuerpo, duele su estómago, que se enferman de las preocupaciones? Tú sabes que la preocupación hace mucho daño a nuestra salud, ¿verdad? Y a Jeremías le estaba haciendo daño porque estaba preocupando, estaba llorando sobre la nación de Israel para que ellos regresen al Señor, y no estaba escuchando. Y Jeremías tenía tanto miedo de lo que iba a pasar porque vio la visión y quería tanto que la nación de Israel regresen a Dios, que le hizo a él pasar por mucho difíciles en su cuerpo. En la visión que Dios le dio, él vio a Jerusalén vacío. En esta visión él vio que no quedaba nada. No quedaba persona, todo estaba oscuro, los aves se fueron, todo estaba destruido. Dios le enseñó a ellos qué iba a pasar cuando los babilonios iban a venir. No iba a ser algo bueno. Este capítulo vemos la ira de Dios. Si tú quieres una persona enojado contigo, que no sea Dios. La verdad es que el mundo hoy en día todavía están desechando a Dios. Y iglesia, la ira de Dios va a venir para ellos. Ellos van a dar cuenta a Dios por lo que hicieron aquí en la tierra. Y su último castigo, si no tienen a Jesucristo, es el infierno. Como Dios dio a los profetas para avisar a la nación, a Israel, de lo que estaba pasando, Dios nos dio a nosotros la palabra de Dios, que nos da la profecía de lo que va a pasar. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que si no tienen a Jesucristo, ellos van para el infierno. Por eso nosotros tenemos que tener ese deseo para testificar a nuestra familia, porque hay personas en nuestra familia que están en el camino para el infierno. Hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay nietos que están en ese camino. Y nosotros como familia tenemos que predicarle a ellos para que ellos no vayan, ellos no cogen ese castigo. Como Jeremías quería para la nación, nosotros debemos de quererlo para nuestra familia.
a predicarle a ellos de las cosas que va a venir en los últimos días. Dios le dio a ellos muchas oportunidades a la nación de Israel para confesar y venir a Dios. Y nosotros hoy en día tenemos otra oportunidad. Cada día, si nosotros no tenemos a Jesucristo, la familia que nosotros tenemos que no tienen a Jesucristo, tienen otro día, gracias Señor, para nosotros a predicarle a ellos, a darle a ellos el Evangelio. Debemos de llorar por nuestra familia. Debemos de hacer todo posible para llevar el Evangelio a ellos, para que este castigo que Dios dice en la Biblia que va a pasar, el infierno, que ellos no lo reciben, que reciben vida eterna. Capítulo 5, en este capítulo vemos los pecados de Judá. El Señor le dice a Jeremías que ande por Jerusalén. Dice Jeremías, yo quiero que tú andes por Jerusalén y encuentre una persona que es honesto, una persona que está buscando la verdad, y si tú encuentras una persona, yo voy a perdonar a Jerusalén. Esa historia suena como otra historia de Génesis. Dios le dijo a Abraham que si Dios encuentra 50, no va a destruir a Sodoma. Y siguieron buscando hasta 10 y no encontraron a nadie. Y aquí Dios le dice a Jeremías, solamente búscame una persona honesta, una persona que está buscando la voluntad de Dios, y si me encuentra a esa persona, yo le perdono a Jerusalén. No la encontraron. Tú sabes que tú puedes ser el único en su trabajo, la única persona en su trabajo, la única persona en su familia que pueda dar el Evangelio a ellos. Un hombre le dijo a D.L. Moody que este mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que realmente está consagrado para Dios. Y D.L. Moody oró esa oración, que sea ese hombre. Y mira cómo Dios le usó a él grandemente. Y tú sabes, Dios todavía nos puede usar a nosotros como cristianos lo mismo. Dios está esperando para esa persona, ese cristiano que está consagrado a Dios completamente, para Dios usarle a él para alcanzar este mundo para Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles para ser esa persona? Dios dice que algunos hablaron y dicen, Dios vive, pero realmente no lo creían. Hablaban palabras como cristianos, pero realmente en su corazón no tenían un deseo para estar con Dios. Iglesia, hay muchos cristianos hoy en día que dicen que son cristianos, hablan bien, tienen palabras bonitas, pero su corazón está lejos de Dios. Yo me atrevo a decir que esta noche probablemente hay una persona entre nosotros que dicen que son cristianos. Nosotros vemos que vienen a los servicios, hablan como cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. Todos que estaban en Jerusalén no estaban bien con Dios, y por eso Dios tenía que castigarlo a ellos. Capítulo 6, este capítulo empieza por diciendo, corre todos, porque afuera de Jerusalén está destrucción y viene de la parte norte, que son los babilonios. Ellos venían por la noche para destruir todo y a tumbar la pared de Jerusalén. Esto fue que Jeremías vio y fue para avisarle a ellos. Y Jeremías estaba frustrado porque nadie le estaba oyendo a él. Estos babilonios entraron a Jerusalén y los israelitas no querían salir.
Cuando ellos llegaron a Jerusalén, y vamos a terminar aquí en capítulo 6, cuando los babilonios venían a Jerusalén, los israelitas estaban corriendo. Primero estaban escondidos en su casa, no querían salir de la casa porque no querían morir. Y Jeremías todavía trataba de hablarle a ellos para que ellos regresen a los pies de Dios. Capítulo 7, pero no vamos ahí ahora, pero quiero mencionar porque parte del capítulo 6, que cuando los babilonios llegaron, ellos corrían al templo. Porque ellos decían que el templo era un lugar donde los babilonios probablemente no iban a ir, porque Jesús estaba ahí. Y quería esconderse ahí. Y vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, en capítulo 7, qué pasó con los israelitas cuando trataron de llegar al templo. Y Jeremías se paró a la puerta predicándole a ellos para ellos regresar a Dios. Pero vamos a recordar, iglesia, vamos a recordar a mantenernos fiel testificando a Dios, dando el evangelio. Jeremías pasó muchos años, 40 años testificando. No importa si la gente dice que no quieren oír, debemos de seguir testificando a ellos. Termino con esto, iglesia, cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con una persona? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste tu testimonio con una persona? Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tú llevaste un tratado y se lo diste a una persona? Debemos de seguir testificando, seguir clamando a nuestra familia, amigos, vecinos, dándole aviso a ellos como Jeremías le dio a la nación de Israel, para que ellos regresen a los pies de Jesucristo. Nosotros cristianos lloramos por nuestra familia, para que ellos regresen y vengan a los pies de Jesucristo. ¿Cuánto tú le amas a tu familia? ¿Tú le amas tanto que tú le puedes llevar el evangelio a ellos? ¿Le amas tanto a tu familia que tú tienes un deseo para que ellos reciben a Jesucristo como Salvador? ¿Está pasando tiempo para testificar y hablar con su familia? Pues sabemos que Dios puede venir en cualquier tiempo. Dios puede venir esta noche. Solamente tiene un día más para testificar a su familia. Dios puede venir mañana. Vamos a estar de pie todos. Vamos a recordar estos versículos, estos pensamientos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Nos ayude a testificar, nos ayude a dar la fuerza, las palabras para hablar con nuestra familia, con otros, para que ellos también tengan la misma oportunidad a recibir a Jesucristo como Salvador. Señor, gracias por este libro de Jeremías. Te pido, Señor, que en estas próximas semanas nosotros podemos aprender más de Él. Señor, su deseo para la nación de Israel, para que ellos regresen a tus pies. Señor, Él lloraba. Él pasaba tiempo testificando y predicándoles a ellos. Hasta la preocupación pasaba dificultades en su cuerpo. Porque Él vio la visión, Él vio lo que iba a pasar, Él vio el castigo. Señor, nosotros vemos y sabemos lo que va a pasar a las personas que no tienen a Jesucristo como Salvador. Señor, que nosotros tengamos el mismo deseo que tuvo Jeremías para seguir predicando cada día hasta que tú vengas otra vez para nosotros, para que ellos puedan tener la misma oportunidad, el mismo privilegio de tener vida eterna. Señor, ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, a seguir leyendo estos capítulos de Jeremías, este libro de